Maestro Saúl, buenas noches. Adelante, maestro Saúl. Ok, gracias, doctor. Perdón. Buenas noches nuevamente a todas y a todos. Retomamos, platicábamos acerca de la importancia de actualizarnos en estos temas por esta nueva dinámica que en materia de derechos humanos tenemos a partir de la reforma constitucional del 2011, que no hemos terminado de aplicar de manera plena en nuestra dinámica de litigio. Y decía yo, por ejemplo, ahora con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nos plantea por ahí esto de la teoría del caso, pues tendríamos que pensar que desde ahora ya tenemos la necesidad de ir adaptándonos, tomando esta metodología de análisis de fortalezas y debilidades que nos permite la teoría del caso, identificar cuando el cliente viene y nos plantea un litigio. Y decía yo, pues el entender perfectamente qué hechos son relevantes, son realmente jurídicos de todo lo que nos platica nuestro cliente, qué marco normativo es en el que vamos a tener identificados esos hechos, con qué marco normativo pueden identificarse esas hipótesis y el material probatorio, si contamos o no con el material probatorio. Ahora, algo que resulta bien bonito del Código Nacional, en mi perspectiva, es esta intención, este objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia a todas las personas en igualdad de condiciones, para que justamente no se siga repitiendo el fenómeno del sesgo que implica el pretender que las leyes que dicen que todos somos iguales se apliquen, pero que al momento de aplicarse el efecto de esa norma jurídica resulta distinto entre uno y otro litigante por las diferencias que tienen y que seguramente implicarán que esos efectos no sean iguales, es decir, no va a resentir el efecto de una norma aparentemente neutral en materia de derechos de los cónyuges, a lo mejor, y hablando particularmente de la sociedad mexicana, el hombre que ha desarrollado una actividad laboral, profesional, ininterrumpida, con prestaciones sociales durante años, y que lo ha podido hacer a partir de que la cónyuge se ha dedicado al cuidado del hogar, de los hijos, que a lo mejor trabaja, pero ejerce actividades informales para poder disponer de su horario y entonces no desatender ni la casa ni los hijos. Y al final, cuando a lo mejor llega la separación, cuando a lo mejor por la edad ya se está en una situación difícil para conseguir trabajo, pretender que una regla aparentemente neutral, a lo mejor de partición de los bienes de una sociedad conyugal, de dar o no a dar alimentos, afecte de manera diferenciada a ambos cónyuges, en este caso divorciantes. Y entonces el código nos dice, vamos a poner especial atención en garantizar que personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad realmente puedan acceder de manera efectiva al proceso, a las oportunidades procesales, litigar su asunto sin que queden en estado de indefensión porque no pueden pagar un abogado, porque no pueden acceder a un medio de prueba, porque por su edad, su condición económica, su sexo, su orientación, su identidad de género, su situación de discapacidad, no puedan ejercer todos los actos procesales que resultan necesarios en su defensa, en la defensa de sus intereses, y esto pueda repercutir en el resultado de la sentencia. Y esa es la parte procesal, por eso el código nos dice, bueno, pues estás en la obligación de llevar a cabo los ajustes del procedimiento que resulten necesarios para garantizar ese efectivo acceso a la justicia, estás obligado a designar los apoyos que las personas en el ejercicio de sus derechos y para la manifestación de su voluntad tengan que llevar a cabo y de igual manera lograr que a través de tu acción, de tu ejercicio oficioso,
al ordenar medios de prueba o actos procesales, garantices esa igualdad material o sustantiva por encima de la formal que está establecida en la ley. Ahora sí les voy a agradecer, doctor, si me lo permiten, el poder compartir pantalla. Si me pueden habilitar para compartir pantalla, por favor. Ya lo tiene, maestro Saúl. Gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias. Entonces, el tema que nos convoca en este pequeño curso es justamente la perspectiva de la infancia. En algunos otros foros he platicado, cuando abordamos el derecho de familia, nos hemos acostumbrado a abordarlo desde esa visión del bloque monolítico que constituye la familia, como institución del Estado que interesa particularmente al Estado, porque como decía Alvin Toffel, la familia es el gigantesco amortiguador de la sociedad, y por lo tanto el Estado dice, bueno, vamos a proteger a la familia. Pero, ¿qué ha ocurrido a lo largo de los años, sobre todo en la sociedad mexicana, que es una sociedad pues con muchos arraigos, muchas tradiciones, costumbres, y también con cierta identidad patriarcal o mucha identidad patriarcal, machista, etcétera, pues resulta que la familia se suele convertir en un grupo, en un núcleo en donde sus integrantes se despersonalizan, donde sus integrantes ven frustradas muchas aspiraciones, donde sus integrantes no pueden desarrollar su personalidad de manera plena. Y lo vemos tan simple como el hecho de decir, a ver, son 5 hijos, resulta que a su hermano lo apresaron, tiene que pagar el abogado, son 250,000 pesos, les toca 50,000 pesos a cada uno. ¿Y yo por qué? Pues porque es tu hermano. Sí, pero él cometió el delito, no yo. Sí, pero la familia está primero, ¿no? Esa es la frase más tradicional, más arraigada que llegamos a decir en todo momento, es que la familia es primero. Sí, pero ¿cuál? ¿La familia de él o mi familia? Porque a partir de que yo me caso conformo una nueva familia, los demás se convierten en mis parientes. A lo que voy es que la visión actual de la familia es muy distinta a lo que hemos conocido tradicionalmente, a lo que hemos visto en las novelas, a lo que hemos visto en las películas mexicanas. Y hoy tenemos que entender el fenómeno de la familia y abordarlo desde la perspectiva del derecho, considerando a sus integrantes. Dije, Alvin Toffel decía que la familia es el gigantesco amortiguador de la sociedad. A mí siempre me ha gustado representarla como una mesa, ¿no? La familia es esa mesa en la que se colocan todos los aspectos fundamentales de la sociedad, el trabajo, la economía, la educación, los programas. Encima de la mesa llamada familia se coloca toda la vida social. Y esa mesa está sostenida por patas. Cada una de esas patas son los integrantes de la familia. Y tenemos por un lado a las mujeres, por el otro a los hombres, por el otro a los infantes, por el otro a los adultos mayores y a lo mejor por ahí a la discapacidad, a los enfermos. Bueno, pues si es una mesa que se sostiene por esas patas, no podemos considerar a la mesa en su conjunto solamente. Tenemos que cuidar que cada una de esas patas sea fuerte. Cuando desprotegemos, cuando dejamos de observar los derechos de los integrantes de la familia, es decir, cuando no los vemos como personas individuales, independientes, titulares de derechos, con aspiraciones propias, con una dignidad inherente, la mesa se tambalea porque las patas se fracturan. Si solamente le damos importancia al conjunto, a la superficie, pero descuidamos esas patas se erosionan. Si no permitimos que las mujeres puedan incluirse de manera efectiva en la sociedad, dejando de lado las cargas que implican el hacer una doble jornada de trabajo, y los hombres, en lugar de mantenernos en lo público, en la actividad pública del trabajo, de la economía, de la profesión, venimos un poquito más de lo que hacemos a lo privado, es decir, al cuidado del hogar, al rato, como ha ocurrido y como está ocurriendo, colapsa la mujer. Si nosotros nos ocupamos más de ver solamente una visión adultocéntrica, es decir, de tomar decisiones sin pensar que las infancias son personas titulares de derechos, esa pata también va a colapsar como está haciendo hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que ver el derecho de familia desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes. Y hoy hablaremos de la perspectiva de la infancia y durante estos 3 días. Hoy esta primera sesión está dedicada al aspecto doctrinal. No se aburren, no se van a aburrir.
Y este aspecto doctrinal es importante, ¿por qué? Porque si no le entendemos a la doctrina de la protección integral de la infancia, no vamos a poder explicarnos las disposiciones normativas, tanto sustantivas como procesales, en nuestros ordenamientos actuales. Si no le entendemos a la perspectiva de la infancia, a la doctrina de la protección integral de la infancia, nos va a parecer siempre que la autoridad judicial o la autoridad estatal va a estar violando nuestros derechos porque pensamos que le da cierta preferencia a la contraparte o a otros integrantes de la familia y que no nos trata igual. Sí es cierto, el artículo 1 de la Constitución dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Pero esa es solamente una igualdad formal, es decir, a la Constitución no le interesan las diferencias. La Constitución no está viendo si eres adulto, niño, adulto mayor, si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre, si eres campesino de la ciudad, militar. No le importa si eres heterosexual, bisexual, lésbica, si hay no binarios. No le importa si eres amarillo, azul, moreno, etc. No le interesa eso a la ley. Para la ley todos son iguales, es decir, la diferencia no existe. Pero eso es solamente la igualdad formal. Si nosotros como abogadas y abogados a la hora de enfrentar litigios le decimos al juez: juez, nos tienes que tratar exactamente igual por la igualdad procesal, estamos en un error. Porque cuando la ley se aplica a los casos concretos y en los casos concretos advertimos que existen hombres en ejercicio de poder económico, mujeres en situación de vulnerabilidad por la violencia que se ejerce en ellas, infancias con situación de vulnerabilidad porque no son escuchados, no son potencializados sus derechos, personas con discapacidad a las que no se les respeta su voluntad, entonces no existe esa igualdad que pregona la ley de manera formal. Tenemos que buscar esa igualdad sustantiva. La perspectiva de la infancia es uno de los temas a abordar en ese sentido, y justamente lo que pretendemos es que se garantice la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y hago hincapié en esto: la protección efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Y por qué hago hincapié en ello? Pues porque generalmente hemos entendido que lo que se protege son los niños. Vamos a proteger a los niños y los tomamos como objeto de protección, cuando realmente debemos de considerarlos como personas completas, titulares de derechos, ¿ok? Entonces, la infancia no existía hasta hace poco más de un siglo. ¿A qué me refiero? La categoría social infancias y adolescencias no existía en el lenguaje jurídico, no existía en la sociología. Sabíamos que había niños, que había adolescentes, pero ¿cómo eran tratados? Pues simplemente como personas en desarrollo, como adultos inacabados, como seres humanos que todavía no se han desarrollado plenamente y que por no estar desarrollados, el Estado tiene que protegerlos. Hola, perdón que lo interrumpa, licenciado. Es que se puede dar acceso a los participantes, a los Les pido un estudiantes. favor, a ver, vamos a ahorita a todos mantener el micrófono apagado. El doctor Norberto o las personas de Ratio Decidendi estarán al pendiente de quienes están tratando de ingresar al curso, ¿no? Pero Bien. mientras nos seguimos con la sesión. Muchas gracias, Graciela. Entonces decía yo, sí, estaba yo diciendo que las infancias, las adolescencias, se consideraban como seres humanos en proyecto, ¿no? Y la infancia como una nueva categoría social es muy reciente. Como ustedes ven ahí, dice, es un proceso de descubrimiento. Todavía no alcanzamos a completar, a definir de manera plena todos los elementos que puedan significar los conceptos de infancia y adolescencia. Por eso no podemos decir que está acabada como categoría jurídica. Y en este caso, la infancia, esta necesidad de identificar a la infancia como una categoría nueva socialmente, como ustedes ven aquí, parte del reconocimiento de ¿qué? De que las niñas, niños, adolescentes no son adultos en desarrollo.
ya son personas completas, íntegras, titulares plenos de derechos. Por ahí se fue la imagen, doctor. Sí, permítame, es que la persona que me está apoyando se quedó dormida. Discúlpeme, maestro. Permítame tantito. Ok. Mientras yo sigo, decía yo, son personas completas, integrales. ¿Esto qué significa? Que no son menos personas que los adultos. ¿Cuál es la diferencia? Sean titulares de derechos, no pueden ejercerlos de la misma manera que los ejercen los adultos. Y como no pueden ejercer sus derechos de esa misma manera que lo hacemos nosotros, los adultos, en esa idea de que nos corresponde a nosotros representarlos y protegerlos, caemos en el exceso, empezamos a llevar a cabo un abuso de poder con relación a los infantes. Ejercemos ya no una autoridad, sino una función autoritaria, un poder que les deja en estado de indefensión. Lo que tenemos que empezar a hacer es proteger su diferencia, entender que son personas igualmente dignas que cualquier otra persona que no se ubique en la categoría de infancia o adolescencia, y que tienen esa dignidad inherente que exige su protección, la protección de esa dignidad y de sus derechos de los que son titulares. Por eso incluso pues, dentro de la corriente de los estudios sobre la infancia, y ya lo ha referido también la Corte, tenemos que empezar a dejar de considerarlos como menores, ¿no? Es decir, no referirnos a ellos como los menores, porque eso da una noción de inferioridad. Son niñas, son niños, son adolescentes, son personas menores de edad. Esto sí lo podemos referir como tal, menores de edad, pero no decirles menores porque da una connotación de inferioridad e inmediatamente nos coloca a nosotros por encima de ellos con esa referencia. Entonces, partamos ya de la idea de que son personas completas. Abandonamos esta idea de la incapacidad jurídica. Ojo con esto. Capacidad jurídica en el caso de las infancias, es correcto que afirmemos que no tienen sino hasta los 18 años. La propia convención reconoce que son infancias o infantes, perdón, todas las personas que no han cumplido los 18 años. Cumplidos los 18 años, ya se consideran adultos. En la mayor parte de las legislaciones de los estados integrantes de la convención, y en el caso particular de México, entendemos que es niño y adolescente hasta los 18 años, y que por lo tanto tienen incapacidad jurídica. Pero esto es nada más con lo que se refiere a la capacidad de ejercicio que implica que asuman obligaciones. ¿De acuerdo? Pero no debe de confundirse con la imposibilidad de que manifiesten su voluntad. Son dos cosas distintas. No pueden ser un niño, un adolescente, un menor de 18 años, no puede celebrar actos jurídicos con relevancia jurídica, con efectos, es decir, no puede asumir obligaciones. Pero eso no significa que no pueda tomar decisiones. ¿Qué implica esta toma de decisiones? Analizar cuál es el grado de madurez de esa niña, niño o adolescente para saber si su toma de decisiones puede ser considerada o no. Entonces, si bien es cierto, carecen de capacidad de ejercicio, eso no significa que no sean titulares de capacidad jurídica. Tienen capacidad jurídica, la de goce, y tienen la posibilidad de ser debidamente escuchados. A lo que nos referimos hoy en día es a que carecen temporalmente de habilidades para sobrevivir. Es decir, no tienen por su desarrollo biológico las habilidades físicas, mentales o intelectuales para hacerse cargo de su propia existencia. Y por eso decía yo, dependen de los adultos para sobrevivir. Entonces, esto debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque solemos confundir esta idea de la capacidad jurídica, pensar que las niñas, niños y adolescentes no son iguales a nosotros, y eso es un error. Son iguales a nosotros en derechos,
son exactamente iguales a nosotros en su carácter de personas reconocidas así por el derecho. Más bien son diferentes a nosotros. Igual que una persona con discapacidad intelectual o sensorial es diferente a nosotros que no tenemos una discapacidad. De la misma manera que una mujer indígena es diferente a nosotros en el sentido de tener una identidad indígena, una pertenencia a un grupo, una comunidad indígena que nosotros no tenemos. De la misma manera que una mujer es diferente a los hombres, pero todos personas al mismo tiempo y titulares de derechos. Por eso debemos de abandonar la idea de que las niñas, niños y adolescentes no son iguales, más bien son diferentes. Y hay una gran diferencia, valga la expresión, en ambos conceptos. Por lo tanto, decir que las infancias son diferentes implica reconocer que dependen de nosotros los adultos para sobrevivir y que requieren del apoyo de los adultos para ejercer sus derechos. Si nosotros los vemos en términos de desigualdad, comenzamos a generar discriminación, comenzamos a generar restricción de sus derechos. Y esto no solamente sucede con las infancias, sucede con cualquier persona a la que nosotros consideramos que no es igual a nosotros, cuando realmente sí lo son, pero son distintos. Si nosotros vemos a la infancia, a la adolescencia en términos de desigualdad, entonces empezaremos a considerar que no son capaces jurídicamente hablando o que no son titulares de derechos y que por lo tanto, como no saben de la vida, como no saben de sus derechos, como no tienen derechos, requieren de la tutela familiar y de la protección estatal. No digo que no la requieran, pero entonces los asumimos no como sujetos de derecho, sino como objetos de protección. Esto tenemos que entenderlo perfectamente. Las infancias y las adolescencias entonces son personas con los mismos derechos que nosotros, con la misma dignidad inherente, solamente que son diferentes y por lo tanto requieren de nuestro apoyo para ejercer sus derechos. Y esa es la función que como adultos tenemos, representarlos sí, velando por su interés, velando porque todos y cada uno de esos derechos que ellos tienen puedan ser respetados, garantizados y plenamente ejercidos en la medida en que su desarrollo de vida lo permite. Pongo el ejemplo. ¿Un infante tiene derecho a la libertad sexual? Sí. Un niño, una niña tiene derecho a la libertad sexual y al libre ejercicio de su sexualidad de la manera en cómo se le venga en gana. Físicamente, biológicamente, intelectualmente, tiene las habilidades, tiene el juicio, el criterio para poder ejercer libertad sexual. No, no lo tiene. Y por eso debe de ser protegido su derecho a la libertad sexual a través de las normativas, a través de del Estado y todo el aparato gubernamental, administrativo, institucional para proteger ese derecho. Conforme el infante crece, empieza a desarrollar esa posibilidad de ejercer su sexualidad. Un adolescente de 13, 14, 15 años en ejercicio de su libertad sexual, ojo con lo que voy a decir, en ejercicio de su libertad sexual, puede, por ejemplo, autosatisfacerse, masturbarse, sí, tiene toda la libertad de hacerlo, y se encierra en su recámara ejerciendo su derecho a la privacidad, incluso respecto de sus progenitores, frente a sus padres, y tendrá todo el derecho de masturbarse si quiere hacerlo. ¿Con eso genera daño a terceros? No. ¿Con eso violenta normas? No. ¿Con eso altera el orden público? Tampoco. Eso no lo hacía de niño. De adolescente, 13, 14, 15 años, puede hacerlo, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Se entiende? Lo que no, a lo mejor, teniendo 13, 14 años, podrá hacer es dar consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto. Se van ejerciendo sus derechos de manera gradual. Ahora, conforme a esta
visión distinta, esta nueva visión de entender los derechos de los infantes, tenemos que entender que a lo largo de la primera mitad del siglo pasado se empezaron a dar una serie de instrumentos internacionales con mucha mayor incidencia hacia la segunda mitad a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenían como objetivo establecer las reglas a nivel internacional, las bases sobre el respeto a los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas. La infancia también desarrolló su propia doctrina, que se consumó con la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento más aceptado a nivel internacional por las naciones. Esta convención está inspirada en 4 principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios? El principio de igualdad o no discriminación, yo ahí lo refiero como no discriminación, ustedes lo van a encontrar en otros lugares como igualdad. El principio del interés superior, el principio a la vida, supervivencia y desarrollo, y el principio de la participación infantil. Nosotros generalmente hemos escuchado sobre este principio, el del interés superior de la infancia. Incluso dentro de los principios del artículo 7º del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se menciona expresamente al interés superior de la infancia. También el artículo 4º de la Constitución lo refiere, pero no es el único principio que busca la protección integral de sus derechos. Estos 4 principios son los que inspiran a la Convención. Vamos a hablar particularmente de 3 de ellos. El de la no discriminación o igualdad, la participación infantil y el interés superior de la infancia. Por cuanto al derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, tiene mucho que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Cuando hablamos del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, estamos refiriéndonos a que los estados integrantes de la Convención tienen la obligación de generar todas las condiciones sociales, económicas, etcétera, que permitan que una mujer que ha decidido ser madre pueda dar a luz en las mejores condiciones de salud. Garantizar que ese niño o niña recién nacido goce de la protección en su salud más eficaz, más amplia. Lograr que pueda sobrevivir a sus primeras horas de vida y que una vez conseguido esto y a partir de ese momento cuente con los satisfactores mínimos de las necesidades de su vida que le permitan tener un desarrollo integral. Esto es, el Estado tiene que garantizar que ese recién nacido goce de cuidados de los adultos progenitores y de todo el aparato del Estado, una alimentación suficiente para su correcto desarrollo físico e intelectual, que goce de asistencia y salud, que goce de educación, que goce de una vivienda digna, etcétera. Así que si nos damos cuenta, estamos hablando de, sobre todo, derechos económicos, sociales, culturales. Y estos son a cargo del Estado. Ustedes recuerden que hablando de derechos humanos, en la primera generación de los derechos humanos hablamos de las libertades, ¿no? Del ser humano. El derecho a la vida, a la manifestación de sus ideas, a la asociación, a ejercer sus derechos políticos. Libertades donde el Estado debe de intervenir lo menos posible. Es decir, debe de garantizar que el ser humano pueda ejercerlos ampliamente. Pero la segunda generación de derechos humanos hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, de nada sirve tener libertades si el ser humano no las puede ejercer por las condiciones de vida que tiene. Condiciones de vida de pobreza, de falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de salud, etc. Entonces, este principio del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo tiene que ver con estos derechos económicos, sociales y culturales y se constituye en una obligación del Estado a intervenir de la manera más amplia para garantizar las condiciones mínimas de supervivencia de la infancia, ¿no? Ese quise dejarlo aparte. Bueno, ahora vamos a ver los otros principios. Y si hay un principio que llevamos y traemos todos los días en los juzgados, pero no siempre le entendemos, es el principio del interés superior de la infancia. Tanto la observación general número 14 como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han dejado establecido
que el principio del interés superior de la infancia tiene una triple dimensión. Puede ser entendido como un derecho sustantivo, ¿sí? Es decir, un derecho que el infante por sí, dependiendo de su edad, a través de sus representantes o por sí, puede ejercer, puede acudir ante el Estado y decirle, oye, Estado, yo quiero que hagas valer mi derecho a que mi interés superior sea considerado como primordial en todas las instancias y ante todas las autoridades y en toda la toma de decisiones que tengas que llevar en donde a mí me afectes. Puedo yo acudir ante la autoridad jurisdiccional y decirle, bueno, puede el infante, el adolescente acudir ante la autoridad jurisdiccional y decirle, jueza, juez, por favor, cualquier decisión que tomes, hazlo considerando mi interés superior. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos. También el interés superior de la infancia, Leo, apague su micrófono si es tan amable. El interés superior de la infancia también implica, gracias, puede ser considerado un principio interpretativo. Es decir, cuando la autoridad jurisdiccional, hablando concretamente del litigio, cuando la autoridad jurisdiccional tenga que llevar a cabo una interpretación de una norma aplicable en un caso en el que estén involucrados los derechos de la infancia o de la adolescencia, debe de interpretar esa norma de manera que garantice en mayor medida el interés superior de la infancia o restrinja cualquiera de esos elementos que constituyen el interés superior, que esa restricción sea lo menos lesiva posible. Entonces, cuando la autoridad judicial pueda interpretar una norma en dos o más sentidos distintos, o bien tenga ante sí dos o más normas que pueden ser aplicables en la solución de un caso concreto, debe de decantarse por esa interpretación o esa norma, referencia normativa, que garantice en mayor medida el interés superior de la niña, el niño o el adolescente que se encuentra involucrado. Y tercer dimensión, el interés superior como una norma de procedimiento. ¿Qué significa? Que cada vez que la autoridad jurisdiccional vaya a tomar una medida, vaya a emitir una resolución, considere al interés superior del infante como objeto a seguir o alcanzar con esa norma, de manera que la autoridad judicial debe de analizar de qué manera a la hora de tomar la decisión queda garantizado el interés superior del infante o del adolescente. Es una triple dimensión del concepto del interés superior de la infancia. Pero, ¿qué es el interés superior de la infancia? ¿Cómo deberíamos de entenderlo? ¿Qué implica? Es toda esa serie de decisiones del ente estatal, sea cual sea el ente estatal, autoridad judicial, administrativa, legislativa, etcétera, que garantice el desarrollo integral y holístico de la infancia y la adolescencia. El desarrollo integral y holístico de la infancia y la adolescencia. Es decir, no se trata solamente de que el infante pueda tener garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas, alimentación, vestido, habitación, educación, etcétera, sino también la satisfacción de sus necesidades de orden afectivo, intelectual, ¿sí? De identidad. Todo eso implica el interés superior de la infancia. Y este concepto lo vemos en el párrafo primero, en el numeral primero del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Dice textualmente, ustedes lo tienen ahí a la vista, en todas las medidas concernientes a los niños, todavía la Convención utiliza un lenguaje en donde el masculino comprende ambos sexos. Seguramente en un breve futuro hará las modificaciones que resulten necesarias, pero todavía refiere al niño considerando a niñas y a niños. Yo lo voy a leer así, ¿de acuerdo? Para para seguir el texto integral de la norma, pero obviamente nos referimos niñas, niños.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Y en el párrafo segundo, pues impone a los estados el compromiso de asegurar la protección y cuidado de todas las infancias para lograr su bienestar, ¿no? Y que esto va a implicar que se observe cuáles son los derechos y deberes que tienen los adultos cuidadores, padres, tutores o cualquier otra persona que en términos de ley asuma esa responsabilidad, y que por lo tanto se deberán de tomar las medidas pertinentes en todos los ámbitos de actuación del Estado. Pero analicemos este artículo tercero en su primer párrafo. Dice la convención, en todas las medidas concernientes a los niños. Cuando la convención se refiere a todas las medidas concernientes, se está refiriendo no a una resolución de autoridad jurisdiccional, sino a cualquier acto que el ente estatal lleve a cabo. Es decir, puede ser una resolución, puede ser un programa social, puede ser un decreto, una norma jurídica, un acto específico de ejecución de la autoridad en cualquiera de los ámbitos del gobierno, puede ser en cualquiera de los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal. Comprende todo el actuar del Estado, ¿no? Cuando dice todas las medidas es cualquier acto u omisión que pueda concernir a los niños. ¿Y a qué se refiere con concernir? No se está refiriendo a que esté específicamente dirigido a la infancia. No, basta con que el acto pueda incidir en la esfera jurídica de los niños. Yo puedo emitir una sentencia en donde determine a quién de los progenitores se le quedará la guardia y custodia de sus hijos. Esa es una medida que concierne a esos dos hijos del matrimonio. Pero puede ser que el Estado, la autoridad penitenciaria, por ejemplo, tome una decisión acerca del reglamento del Centro de Reinserción Social donde restrinja que los infantes nacidos dentro del centro penitenciario puedan estar al lado de sus madres más allá del mes de nacido, ¿no? Resulta que les permiten estar hasta los 3 años y de repente la autoridad carcelaria cambia y dice, no, solamente 3 meses y tienen que salir. Ese es un acto que concierne también al infante. Puede ser que esa misma autoridad carcelaria, por ejemplo, decida traslados de infantes. Puede ser que el Estado decida que un parque en una colonia sea quitado, sea clausurado para construir un centro comercial. Pues eso ya implica a lo mejor una decisión que concierne a los niños. ¿A qué niños? A todos los niños de vecinos de esa colonia. Porque, ojo, cuando el artículo tercero dice concernientes a los niños, está hablando de cualquier niña, niño o adolescente a quien pueda afectar en lo individual o de forma plural. De manera que cuando el artículo dice a los niños, puede estarse refiriendo a María, a la niña María de 3 años, cuya decisión del juez en la sentencia determinará con quién de sus progenitores se va a quedar a vivir. Y también cuando dice a los niños, se puede estar refiriendo a todos los niños de la colonia donde van a quitar el parque, o a los niños del kinder que va a ser cerrado por la autoridad educativa. Y también cuando dice a los niños, puede estarse refiriendo a toda la niñez del país, por ejemplo, a la hora de tomar la decisión el Estado mexicano de si les aplicaba o no la vacuna contra COVID. ¿De acuerdo? Fíjense cómo tenemos que ir entendiendo este artículo tercero de la Convención. Y solamente vamos en el primer renglón. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, es decir, no solamente los entes del Estado, sino todas aquellas instituciones privadas de bienestar social que indudablemente en su labor inciden en los derechos de la infancia. Albergue, salud, educación, etcétera. Dice, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos
Es decir, cualquiera de los órdenes de gobierno, el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial, todos estos entes del gobierno que tomen estas decisiones deben de tomar en consideración el interés superior del infante. Y dice, una consideración primordial a la que se atenderá. Cuando dice se atenderá es un verbo fuerte. No está diciendo a la que podrán atender. Están obligados todos esos entes del Estado a que en esa toma de decisiones que concierne a los niños, deberán atender forzosamente como una consideración primordial al interés superior de la infancia. Y nos dice, una consideración primordial a que se atenderá. No dice la consideración primordial. Dice una consideración primordial. ¿Por qué? Porque la convención a través de este párrafo entiende que el Estado en determinadas circunstancias puede no tener como primordial al interés superior del niño. Cuando tenga que hacer una consideración que, por ejemplo, afecte el orden público, afecte la paz social, en cuyo caso probablemente, aunque sea de manera temporal, el interés superior de la infancia o de la adolescencia no podrá ser una consideración de orden primordial, sino que tendrá que verse sujeta, ¿sí?, a esa otra consideración en aras del bien común o del bien social. Estamos en una situación de alerta sanitaria. Por más que queramos que el interés superior del niño traducido, por ejemplo, en la convivencia con sus progenitores prevalezca, por más que queramos eso, no se puede. Tenemos que darle una consideración primordial a la atención de la salud general de la población, ¿no? Entonces, por eso dice, una consideración primordial no es la única, pero siempre debe ser considerada como primordial en la medida en que sea posible. Si ustedes analizan la convención, se darán cuenta, por ejemplo, no me acuerdo qué artículo es, creo que es el 18, no recuerdo bien, el interés superior, se darán cuenta que el interés superior del infante, del niño, sí es la única consideración primordial que se debe tomar en cuenta cuando hablamos de adopción. Ahí sí, dice, en tratándose de adopciones, la autoridad administrativa, la autoridad del Estado, debe de tomar el interés superior del infante como consideración primordial, de cajón. ¿Ok? Bueno, entonces, esta consideración primordial es la que debe de prevalecer en la medida de lo posible. Ok, juez, usted nos ha dicho hasta el momento que implica el interés superior de la infancia el buscar que en todos los ámbitos de la vida del Estado se garantice el desarrollo integral y holístico de las infancias y las adolescencias, y que el Estado deberá de tomar como una consideración primordial ese interés superior en todo acto que lleve a cabo, programa, política pública, ley, decreto, sentencia, etc. Pero, ¿y cómo identificamos el interés superior de la infancia? Gracias, Benjamín, el 21 de la convención. Anótenle, el 21 de la convención. Un gusto saludarte, Benjamín. Gracias por acompañarnos. El interés superior es primordial y ahí sí, de cajón, en la adopción prevista en el artículo 21. Ok. ¿Qué elementos comprende el interés superior de la infancia? Si ustedes van a postular, si ustedes son asesores jurídicos de la mamá, del papá, lo primero que le dicen al juez en un asunto familiar es, oye juez, resuelve considerando siempre el interés superior de la niña, del niño en juego. Pero muchas veces, si no es que en la mayor parte de las dicen eso, técnicamente se traduce en darle la razón a mi cliente. ¿Qué es lo que tenemos que considerar como elementos a evaluar por parte de la autoridad jurisdiccional? Estos son los criterios de evaluación del interés superior del infante en toda toma de decisiones que permita determinar ese interés superior. Y por eso es que resulta tan difícil a la autoridad jurisdiccional poder llevar a cabo este trabajo.
sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los escritos iniciales de demanda, porque solamente contamos con una información muy escasa, porque los medios de prueba hasta ese momento son pocos o incluso a veces inexistentes. Y la autoridad judicial tiene que partir de ciertos supuestos, presunciones, etcétera. Y conforme va desarrollándose el procedimiento, con base en el material probatorio que ustedes nos aportan, con base en el material probatorio que nosotros de manera oficiosa recabamos, podemos ir dándonos cuenta cuál es la situación de cada uno de estos elementos. Sumarlos, equilibrarlos, considerar ambas posturas de las partes y entonces tomar decisiones que tiendan a garantizar ese interés superior, definiendo con quién de los dos progenitores lo tiene mayormente garantizado. Y esto es algo que quiero que tomen en consideración. Muchas veces, ambos progenitores garantizan ese interés superior. Muchas veces el conflicto es solamente entre los progenitores, es decir, la pelea es entre ellos. Pero a la hora de analizar lo que ambos ofrecen, resulta que el niño puede tener garantizado su interés tanto en uno como en otro. La labor de la autoridad jurisdiccional es ver con quién de ellos lo tiene mayormente garantizado. Y hoy podemos acudir a otras herramientas o a otras dinámicas que nos permiten, por ejemplo, no afectar los derechos de los progenitores, que, como lo veremos, siempre van a quedar sometidos a ese interés superior. Generalmente les digo a las personas, a lo largo de mi ejercicio como juez, es poco el tiempo, podríamos decir que solamente un cuarto de mi ejercicio profesional de casi 25 años ha sido dedicado exclusivamente a materia civil. El resto del tiempo ha estado involucrada la materia familiar. Y ha sido muy difícil, muy distinta la visión que teníamos hace más de 20 años de lo que era el derecho familiar y derechos de la infancia con lo que es ahora, indudablemente. Y resulta que nos damos cuenta de que el poder identificar ese interés superior solamente hace que coloquemos sobre la balanza esos elementos que ustedes nos dan y tratemos de analizar cuál ha sido la dinámica de vida, la dinámica familiar que ha tenido ese infante y que muchas veces ustedes nos revelan sin darse cuenta y que es contradictorio a lo que ustedes mismos suponen. Por eso les decía de la importancia de empezar a planear nuestros litigios con base en una teoría del caso, construir esa versión de los hechos y demostrarle al juez cuáles son los hechos que tienen una mayor probabilidad de haber acontecido, sin dejar de reconocer que existen hechos que definitivamente nunca vamos a poder demostrar. Eso es algo que va a ocurrir más de una vez. Cuando la autoridad jurisdiccional, que mínimamente o que de verdad se ocupe de garantizar estos elementos, actúa, créanme que lo hace con el mayor afán de que el conflicto pueda culminarse. Y por eso siempre estamos acudiendo a la posibilidad de que ustedes puedan conciliar, puedan convenir, puedan llegar, acudir a un proceso de mediación, generar acuerdos, porque es la manera más satisfactoria, la manera menos lesiva para lograr que los integrantes de la familia puedan llegar al fin del conflicto. Si ustedes como postulantes dificultan ese acceso a la terminación amistosa, no estamos cumpliendo con nuestra función ética de abogados. Esto sí se los puedo garantizar, ¿sí? Si te opones como postulante a que tu cliente llegue a convenios, desde luego cuidando sus derechos fundamentales, solamente por la idea de que no te va a pagar, no vas a percibir de la misma manera que si llevaras a juicio, estás incumpliendo con tu labor ético-profesional. Y necesito que tú, abogada, abogado, me aportes los elementos adecuados, suficientes para garantizar los medios de prueba, el material útil para que yo pueda ver la garantía de estos elementos, con uno o con otro.
Y hoy en día, decía yo, hay nuevas formas de mirar el derecho de familia, ¿no? Por ejemplo, ya muchos estados de la República tienen regulado específicamente la custodia compartida. Y aunque no se tuviera, si es una alternativa viable, es una alternativa que no afecte estos elementos, hay que tomarla, ¿de acuerdo? Eh, Al día de hoy, las juezas y jueces tenemos que partir de la idea de que al inicio del procedimiento, tanto la madre como el padre, si estamos hablando de heterosexualidad, tanto la madre como el padre garantizan igualmente el interés superior de la infancia. Cuentan con las mismas capacidades para garantizar ese interés superior. Si queremos juzgar sin sesgos cognitivos, tenemos que abandonar esos estereotipos de género que nos llevan a veces a fijarnos ideas preconcebidas de cómo deben de ser las cosas. Si yo veo que entran a la audiencia en donde voy a sostener una plática con los progenitores, el padre y la madre, y yo lo que veo es que la madre entra con tremenda minifalda o un escote muy pronunciado, pues podré yo tener 10 cursos de la corte en materia de perspectiva de género y de la infancia, pero si lo primero que pienso es, ay señora, ¿cómo se le ocurre venir al juzgado en esas fachas? Con eso usted está adoptando una posición incorrecta. ¿Qué van a decir los demás? Pues ya valieron mis 10 cursos de la corte, ¿no? Ya valió mi perspectiva de género y mi perspectiva de la infancia. Si yo tengo una reunión con los progenitores, las niñas han estado los últimos 6 meses, un año con el papá, pero ya van a entrar a la adolescencia y entonces yo digo, ay, estas niñas tienen 12, 13 años, ya van a entrar a la edad de la punzada, la regla, los novios, no. La que mejor puede entenderlas es la mamá. Guarda y custodia para la mamá. Ya mis cursos en materia de género o de infancia valieron. No se trata de tener muchos cursos, diplomados, etcétera. Se trata de sensibilizarnos en cuestiones de género y de la infancia para poder atinarle a esta situación. Vamos a ver esto de los criterios de evaluación del interés superior. Primero que nada, tenemos que analizar de qué manera quedan mayormente garantizadas las necesidades elementales del infante, del adolescente. ¿Qué significa esto? Con quién o de qué manera el infante puede tener garantizados sus alimentos, el vestido, ¿sí? El domicilio, un hogar para vivir con las mínimas condiciones de dignidad, que pueda no padecer en cuestiones de alimentación, que esas necesidades que se deben de satisfacer no solamente son las materiales. Tengo también que ver en este rubro de la satisfacción de las necesidades, sus necesidades afectivas. ¿En qué ambiente encuentra más comprensión, muestras afectivas, respetuosas, con consentimiento del niño, niña o adolescente, que no sea obligado, que no sea presionado, que se respeten su dignidad, que no sea objeto de burlas, de insultos, de rechazos, que no sea visto con la pretensión de un adulto, que no se le juzgue por los errores que como infante pueda tener, está en una labor de aprendizaje. La pregunta es cómo tú, abogada, abogado, me vas a brindar eso dentro de los medios de prueba para que yo lo pueda valorar como solamente uno de los elementos para evaluar su interés superior. Entonces, que estén satisfechas en mayor medida sus necesidades materiales y afectivas, intelectuales. ¿Ok? 2, la opinión del infante, es decir, saber qué es lo que quiere el infante, cuál es su opinión. Y esto de ninguna manera debe de significar colocar al infante en una situación de decidir con quién se queda. Por eso existe un protocolo de actuación. Por eso existe un artículo 12 de la Convención y una observación general número 12 que nos dan las pautas para saber de qué manera vamos a recabar la opinión del infante a la hora de tomar decisiones que conciernan a su interés superior. Entonces, satisfacción de sus necesidades, escuchar la opinión del infante. Más adelante, ahorita enseguidita, vamos a platicar esto de la opinión del infante, que tiene que ver con su derecho a la participación efectiva. El status quo.
¿Qué significa esto? Miren, todo ser humano es resistente al cambio. Ustedes no me lo podrán negar. Todos de una u otra manera nos resentimos cuando llega un cambio repentino en nuestra vida, en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, para el que no nos sentimos preparados o que no hemos previsto con anterioridad. Incluso muchas de ustedes muchas o muchos de ustedes habrán experimentado la lamentable situación, por ejemplo, de la pérdida de un ser familiar, pese a que ya sabías que el momento iba a llegar, pese a que ya sabías que por la edad, por la enfermedad, por el tiempo transcurrido, tarde o temprano iba a llegar esa pérdida. Y aun y cuando te sabías en cierta manera preparado, al llegar el momento, te afecta enormemente. Imagínate un infante que desarrolla su vida en un ámbito familiar, en un lugar determinados, escuela, vecinos, amigas, amigos, recámara, sus juguetes, etcétera, y que de repente, de la noche a la mañana y sin mayor explicación, lo saques de ese ambiente. No va a ser de ninguna manera fácil, por el contrario, será de manera indudablemente traumático para ese pequeño. Entonces, otro de los elementos que deben de ser motivo de evaluación para determinar el interés superior del infante es el status quo. Ver qué es lo que ha vivido el niño, cuál ha sido su dinámica de vida de su vida o de los últimos años de su vida, ¿no? Dependiendo. Un niño de 5, 3 años, bueno, prácticamente de toda su vida. Tienes un chico de 10, 12 años, vamos a ver cómo ha vivido en los últimos años. ¿Cuál es esa dinámica de vida? ¿Con quiénes ha vivido? ¿En qué condiciones? ¿Con quiénes se relaciona? Para saber si verdaderamente vale la pena cambiar ese status quo o no. Por ejemplo, el matrimonio, la pareja, están juntos durante 10 años. ¿De acuerdo? El niño tiene 9 años y resulta que se separan. Ya no se comprendieron, ya no se entendieron. El niño se queda en el domicilio al lado de la madre. El padre se va. 2 meses después tenemos una demanda en donde el padre exige la guardia y custodia del infante porque a su decir la madre no es idónea para criar al infante. Viviste 10 años con esa señora, con esa mujer. Tu hijo ha vivido toda su vida con ustedes dos. El que se salió fuiste tú. Se quedó con la madre. El infante va a la escuela, tiene calificaciones, duerme, come, sus actividades de higiene. Todo ha sido en ese lugar en el que se ha desarrollado en los últimos 9 años de su existencia. Y de repente la madre no es apta para cuidarlo. ¿En serio? Ah, es que le pega. Y seguramente si le pega es algo que tú viste durante 9 años. El que a lo mejor corrija porque dándole nalgadas será motivo suficiente para sacar al niño de ese status quo, o a lo mejor tendremos que imponerle a los progenitores algún tipo de capacitación, de terapia, de preparación en el ámbito del ejercicio de las paternidades responsables para que corrijan la manera en que corrigen ellos a sus hijos. Es la sustracción de los infantes, por eso, tanto a nivel internacional y ahora de manera nacional en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ha sido siempre una preocupación muy grande, muy grande, de los estados a través de los comités de derechos de la infancia. ¿Por qué? Porque el extraer, el sacar al infante de ese status quo sin que exista una razón justificada para ello, puede significar un grave daño emocional, psicológico para el infante. Piénsenlo 2 veces, piénsenlo 2 veces antes de decirle a tu cliente, no regreses al niño en la convivencia. Te llevo al Ministerio Público, presentamos una denuncia por violencia y nos quedamos con el infante. Eso es de lo más ruin. Eso es me perdonen la expresión, discúlpenme por favor, eso es una porquería de actuación. Y con eso originamos una afectación muy grande al infante.
Oiga, es que a veces el niño cuando me lo entrega está rosado. Y todos los bebés se rozan, todos, unos más que otros, todos. Es que el niño cuando terminamos la convivencia llora, patalea porque ya no se quiere regresar con su mamá. Algo le ha de hacer. No, lo que pasa es que el niño con el papá es puro juego y comer cualquier cosa. Entonces el niño no se quiere regresar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está ejerciendo, por ejemplo, visitas, convivencias, y de buenas a primeras decimos, ah, mira, el niño trae un moretón, violencia de parte del cuidador, el padre no lo cuida, se lo queda la madre, denuncia penalmente y hasta orden de protección le ponen. ¿En serio? Los niños se caen, los niños se lastiman, nosotros nos lastimamos. No basta que en una ocasión que te entregaron al niño, resulte que traía un moretón. Se cortó, le cosieron, le pusieron 2 puntadas. Todos los niños, a todas las niñas, niños les pasa. A nosotros nos pasó siendo infantes. Y eso no necesariamente significa irresponsabilidad del progenitor. Mi hija, la menor, se fracturó pie, se fracturó brazos. Entonces fui un mal padre. El status quo es importantísimo para un infante. La identidad, ¿qué implica la identidad? Las niñas y niños se han desarrollado en un seno familiar, en un núcleo familiar. Pertenecen a una comunidad. Tienen una religión que a lo mejor sus padres le han inculcado desde niños en ejercicio del derecho que les confiere el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no estoy muy de acuerdo, pero finalmente tienen ese derecho. Todos esos son elementos de identidad del infante. La identidad no es nada más que tenga un nombre, que cuente con un acta de nacimiento, conozca su origen, quiénes son sus progenitores y que además goce de una nacionalidad. No. El derecho de identidad, además de esos elementos que he citado, implican que el niño se sienta con un arraigo. El arraigo de la familia, del núcleo familiar, del domicilio, el arraigo de la familia extendida, de los parientes, el arraigo de la escuela, de la comunidad, incluso los niños que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas tienen una noción de identidad con relación a los usos y costumbres de esa comunidad. Entonces, también son elementos que tenemos que valorar a la hora de identificar dónde está mayormente protegido el interés superior del infante. Incluso también conforme al desarrollo del infante, el infante puede adquirir una identidad de género que no corresponda con la identidad de género que se le ha atribuido al sexo biológico que tiene. Quinto elemento, las situaciones especiales de vulnerabilidad. Todas las niñas y niños son diferentes, no los podemos tratar igual y de una u otra manera son vulnerables solamente por su edad. Pero hay infantes que tienen un mayor grado de vulnerabilidad porque en ellos se acumula, se aloja alguna condición particular que genera esa vulnerabilidad. Así que podemos tener infantes que pertenecen a alguna comunidad indígena, que no hablan el español, y ese puede ser un caso de vulnerabilidad frente a otros niños o a la hora de extraerlo de ese ambiente y colocarlo con otros niños que no son indígenas. Un infante puede tener un cierto grado de vulnerabilidad porque padece una discapacidad. Y esa discapacidad puede ser intelectual, mental, motriz o sensorial. El niño no ve, el niño no puede hablar correctamente porque tiene una dificultad del habla y tiene que ir a terapias. Eso lo hace especialmente vulnerable. El infante tiene algún déficit de atención, eso lo hace especialmente vulnerable. El infante tiene síndrome de Down. El infante es un niño con Asperger. Pertenece a la población de infantes con espectro autista. Todo eso lo coloca en una situación especial de vulnerabilidad que tiene que ser valorada a la hora de identificar su interés superior. Y luego, pues están situaciones de salud y de educación. Es decir, el infante puede ser que tenga una enfermedad no contagiosa, a lo mejor crónica,
una enfermedad que compromete gravemente su salud. Lamentablemente sabemos de niños con cáncer, niños que tienen dificultades respiratorias, niños que tienen algún tipo de insuficiencia, pues estos también guardan una especial situación de vulnerabilidad. Y la educación, desde el hecho de que acuda a un grado escolar acorde a su edad, o que tenga la necesidad de recibir algún tipo de educación especial complementaria de la educación que recibe en el ámbito público o privado. No. Entonces, todos estos elementos son los que sirven al juzgador para identificar, evaluar y determinar el interés superior de la infancia. Y como les dije, puede ser que con ambos progenitores vea satisfechos estos elementos en una o mayor medida. Y entonces habrá que sopesar, habrá que evaluar con mucho cuidado que de todos estos elementos se le tiene que dar cierta preferencia por encima de otros. Y no significa que unos desaparezcan y otros no. Por ejemplo, es muy común pensar que por el hecho de que uno de los progenitores tenga mayor capacidad económica y le brinde al niño una casa con una recámara para él solito, y donde le puede meter una tele y un PlayStation, y con eso tiene, se le debe dar al niño, se le debe de conceder la guardia y custodia porque tenga mayormente satisfechas sus necesidades. Sí, pero a lo mejor el padre trabaja todo el día y deja al niño ya ni siquiera con un pariente, sino con una persona que contrata para que él vaya por él a la escuela y le dé de comer y pase con él la tarde. Y el progenitor ya solamente lo ve en las noches y lo encuentra en las noches y a lo mejor el fin de semana un poco de tiempo y nada más. Ah, entonces aquí ya tenemos un problema porque aunque a lo mejor el niño vea satisfechas sus necesidades materiales, no vea satisfechas sus necesidades afectivas. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ir viendo qué es lo que nos brindan las partes, cuál es el material probatorio, y si esto ustedes lo toman en cuenta, se darán, perdón la redundancia, se darán cuenta de que no siempre en los procedimientos jurisdiccionales obtenemos toda la información pertinente. Otro elemento a considerar es que este principio del interés superior de la infancia solo vamos a poder tenerlo por plenamente satisfecho si es considerado junto con los otros principios de los que les hablé. Y entonces tenemos también el principio de la autonomía progresiva de la voluntad. Es decir, el derecho a participar en todos los actos que conciernan a sus derechos, respetando la autonomía de su voluntad, que conforme el infante crezca y se desarrolle, va a ser más amplia. Y aquí es algo importante que debemos de tomar en consideración. Sí es cierto que el niño tiene un derecho a la participación, pero eso no significa que a fuerza el niño tenga que ser escuchado. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya nos habla de un principio de mínima intervención y la autoridad judicial y las partes deben de ser lo suficientemente cuidadosos para lograr el equilibrio adecuado entre ambos principios. Es decir, si vamos a escuchar al infante, debemos de tomar todas las previsiones, debemos llevar a cabo todos los actos necesarios de preparación de manera que solamente comparezca una vez ante el juez, se pueda obtener la mayor información posible que nos pueda brindar el infante y evitar que este infante vuelva con la autoridad jurisdiccional, llevando a cabo los elementos de registro necesarios para que acudamos a esos elementos de registro y no a la presencia física del infante. Pero además, el hecho de que el infante tenga el derecho de participación no significa transformarlo en una obligación. Si el infante no quiere participar, si el infante no quiere manifestar su opinión, no lo podemos obligar. Ahora, ¿a qué nos referimos con este principio de la autonomía progresiva de la voluntad que da pie a el de la participación efectiva del infante? Pues hay que entender que, sobre todo en tratándose de infancias,
el desarrollo es constante. No es lo mismo entendernos con un infante de 3 o 4 años que con uno de 6 o 7, a pesar de que solamente han pasado 3 años de diferencia. Y que no es lo mismo entendernos, comprender, comunicarnos con un infante de 7, 8 años que con un adolescente de 15 o 16. La visión de la vida es totalmente distinta. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay que tomar en consideración que el derecho del niño a expresarse, a manifestar su opinión, y que esa opinión sea tomada en cuenta, depende del grado de autonomía de su voluntad. Así, por ejemplo, no existe una edad mínima para que el infante sea escuchado. Y aquí debe de entrar el sentido común de la autoridad judicial y de las partes. ¿Qué significa? Oiga, quiero que reciba la opinión del niño. ¿Qué edad tiene? 1 año. No sé si verdaderamente podamos tomar o pueda expresar su opinión consciente. Puede ser que el niño ni siquiera quiera voltear a verme porque le caí gordo. Siempre necesitamos de un especialista que nos acompañe para poder identificar la posibilidad de que el infante manifieste su opinión. Y así lo prevé el protocolo para actuar el protocolo de actuación con perspectiva de la infancia. Pongamos el ejemplo. Un infante de 4 años puede ser escuchado, sí. ¿Un infante de 4 o 5 años puede ser escuchado? Sí. Puede venir ante la autoridad jurisdiccional. Lo vea el especialista, el psicólogo, y le diga, el especialista en niños, y le diga al juez, sí, el niño es abierto, puede platicar, puedes comunicarte con él. Y le empezamos a preguntar, empezamos a conducir la plática con el infante en presencia del psicólogo, él nos va auxiliando. Si el psicólogo ya hizo ese clic, ya logró esa interacción de confianza, ya como juez no participas. Como juez estás presente y vas haciéndole ver al psicólogo qué es lo que necesita saber, pero no interrumpes ese proceso. Ahí estás presente, entonces no pasa nada. Y resulta que, pues el niño nos dice que él quiere vivir toda la vida con su papá. Dentro de su lengua de papel, dice que quiere vivir toda la vida con su papá y que él quiere quedarse con su papá a vivir, ¿no? Y en una consideración plana de la opinión del niño, cualquiera me diría, el niño ya ha dicho que quiere quedarse a vivir con su papá. Toma en cuenta su opinión y por lo tanto decreta la guardia y custodia en favor del padre. Como ustedes vieron en el cuadro anterior, el niño tiene un derecho de participación y de opinión y será tomado en consideración siempre y cuando su opinión del infante no vaya en contra de su interés superior. Así que a lo mejor el infante, yo tengo que analizar todos los elementos que rodean esa decisión, las circunstancias de vida, la dinámica familiar, y me encuentro que probablemente este niño de 4 o 5 años quiera estar con el papá por el disfrute que significa estar con el papá. Aclaremos, un infante de 4 o 5 años es, para empezar, egocéntrico. Todo gira alrededor de él. Su facultad de emitir juicios, de tener un criterio para emitir juicios, no ha sido desarrollada. El niño ve el mundo y él se centra en el mundo, él se siente como centro del universo. Todo gira alrededor de él. ¿Por qué? Pues porque vive en una familia en donde toda la atención está puesta en él. Y entonces, si llueve o si alguien salió en la tele o si salió su personaje favorito en la tele es porque él piensa que como lo deseo mucho, por eso se dio el personaje en la tele. El niño cree que todo lo que ocurre tiene algo que ver con él. Y es además sensorial. El niño responde a los estímulos y responde de una manera muy básica. Lo que le gusta, lo toma. Lo que no le gusta, lo desecha. Y entonces, este niño que entrevisté de 4 años, puede ser que su deseo de quedarse con el progenitor responda al hecho de que el papá se la vive solamente divirtiéndolo. El papá no le fija reglas, restricciones, límites. El papá le permite en las convivencias comer comida chatarra. El papá no lo obliga a bañarse. El papá
no le pone límites para dormir en la noche. Y además el papá se pone muy triste cuando ya lo va a entregar después de la convivencia. Entonces el niño ve a lo sensorial, ve a lo que le gusta y por lo tanto opta por decir, yo quiero quedarme con mi papá, y chilla, llora y patalea porque se quiere quedar con el papá. ¿Y qué pasa cuando está el resto de la semana con la mamá? La mamá es, levántate temprano, come bien, come verduras, come frutas, báñate, lávate los dientes, duérmete temprano. ¿Se entiende? Estoy poniendo una situación estereotipada, si ustedes quieren, pero lo cierto es que los niños responden a esos estímulos. Y no estoy diciendo que solamente sea con el papá, puede ser ambos casos. ¿Por qué ponemos el ejemplo de papá como conviviente y la mamá como custodia? Porque es como ocurre en la mayor parte de las familias en México. ¿Nos vamos transformando? Sí, nos vamos transformando, pero todavía ha sido paso a paso y de manera muy lenta. El ejemplo no es que sea estereotipado, sino que refleja lo que todavía seguimos viendo en la mayoría de los casos de los litigios familiares. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño entra a la primaria y empieza a desarrollarse? Ya está en cuarto, quinto año de primaria, tiene 10 años. El niño ya sabe que su casa no es el centro del universo. Ya sabe que su familia no es la única y que hay muchos más niños como él. ¿De acuerdo? Entonces ya se dio cuenta de que él no es el centro del universo, que existen otras familias igual y mejores que la de él, que existen otros niños que le platican otras cosas de cómo son sus papás, cómo son sus mamás. Entonces, cuando yo entrevisto a un niño de 10 años, tiene una mayor capacidad de juicio, porque su bagaje cognitivo, sus conocimientos del entorno, de la vida, de las relaciones afectivas, de las relaciones con otras personas no integrantes de su familia, los estímulos de la sociedad, son distintos. Y seguramente el niño empezará a valorar lo que significa estar con uno de los progenitores a estar con el otro. Y voy a tomar más en cuenta su opinión. Se ha desarrollado la autonomía de su voluntad de una manera progresiva. No es el mismo niño de 4 años, ahora cuenta con 10 años y su desarrollo es mucho mayor. Imagínense qué ocurre con un adolescente de 15, 16 años que prácticamente tiene esa autonomía de la voluntad completamente desarrollada, que tiene un criterio para valorar, para emitir juicios sobre su relación con su padre y con su madre, que ya vivió la experiencia de vivir con ambos progenitores, que ya tuvo la experiencia de vivir con ambos progenitores la mayor parte de su vida. Ya sabe de qué pie coge a su papá, ya sabe de qué pie coge a su mamá. Un adolescente de 15 años ya no le vas a inculcar principios, valores, hábitos. Lo que pudiste inculcarle en la primera infancia ya quedó. A los 15 años, por el contrario, es rebelde, va contra cultura, contra sociedad y contra autoridad. No pienses que le vas a enseñar mucho más. La única manera en cómo este adolescente pueda seguir abrevando de nosotros como progenitores es vía el ejemplo, viendo que su padre no hace o hace las cosas que verdaderamente le dice que haga. Es congruente. Y si yo tengo un adolescente de 15 o 16 años que sus papás todavía están discutiendo la guardia y custodia y yo lo entrevisto, seguramente yo le diré, mira, Juanito, Juan, la verdad es que a mí no me gustaría tenerte aquí en el juzgado. Yo no sé para qué te tenemos acá, tú deberías de estar disfrutando de tus amigos, de la escuela, de la novia. Discúlpame que te haya traído para acá, pero tú sabes que los adultos se pelean y que difícilmente llegan a acuerdos. Tú lo has visto con tus progenitores y así como la maestra cuando te peleaste de niño tuvo que intervenir, pues así tus papás al no ponerse de acuerdo han tenido que pedirme que yo decida. Y sabes que a mí me cuesta mucho trabajo decidir y por eso es que es que te he pedido que vengas, para saber qué es lo que tú piensas. Dime, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú esperas de ellos? ¿Qué le pedirías a ellos? Ojo, yo no le estoy preguntando con quién se quiere ir a vivir. Estoy tratando de saber cuál es su sentir, cuál es su dinámica de vida,
cómo se relaciona con papá y con mamá. Y puede ser que este adolescente haya vivido 12, 10, 11 años de su vida con ambos progenitores, que los últimos 3, 4 años de su vida los haya pasado solamente con la mamá. Y en este litigio familiar el adolescente me dice, mire, la verdad es que no me llevo con mi madre, es pura pleito con mi madre, no nos entendemos, no me quiere entender, no me comprende. A veces es que finalmente él no se da a comprender por su adolescencia. Y la verdad es que yo ya quiero irme a vivir con mi papá. Quiero saber qué es lo que puedo hacer con mi papá, porque con él me entiendo mejor, porque nos hablamos bien. Sí, a lo mejor no ha estado con el papá solamente lo ve fines de semana o entre semana, y a lo mejor es más fácil la conversación. Pero el joven, este adolescente, ya tiene un criterio. Y él ya ha considerado la pertinencia de vivir con su padre para saber qué significa vivir con su padre. Y si yo como autoridad jurisdiccional no veo que con el progenitor, con el padre, haya un riesgo en su salud, en su integridad, yo no veo que el lugar en el que le ofrece su padre tenga algún tipo de riesgo, de desventaja. Si veo que tiene garantizados aspectos de orden económico, atención de necesidades, etcétera, pues a ese adolescente le tendré que tomar la palabra. O sea, no voy a hacer que un adolescente de 15 años le diga yo, mira, vas a tener que convivir martes, jueves, 2 horas en el centro de convivencia con tu papá y los sábados te va a recoger tu papá a las 9 de la mañana y te va a entregar a las 8 de la noche. ¿En serio para un adolescente de 15 años estamos todavía pidiendo ese tipo de cosas? A este adolescente le diré, bueno, pues ya te escuché, señora, el joven se quiere ir con su papá, voy a decretar la guardia y custodia en favor del papá. Y podrá la señora poner el grito en el cielo, pero lo cierto es que la relación con su hijo está lastimada. Y que el adolescente tiene que experimentar el poder vivir con su papá, porque además el darle la guardia y custodia al papá no significa ningún riesgo. Hasta ese momento no se ha acreditado que exista ningún tipo de riesgo. No falta quien me ha preguntado, pero es que hay adolescentes que después se quieren regresar con la mamá. Pues depende de ustedes como progenitores. O el adolescente les tiene tomada la medida o simplemente con ninguno de los dos está encontrando los satisfactores. Pero lo cierto es que ya es un adolescente de 15 o 16 años cuya autonomía de la voluntad es mucho mayor. Es increíble que haya todavía progenitores que teniendo adolescentes de 15, 16 años le sigan comprando la ropa. Porque esto significa que no les han permitido ese desarrollo de la autonomía. Y aquí voy a hacer referencia a algo muy particular que no tiene que ver necesariamente con el derecho, pero que yo llamo la atención para que ustedes como abogados lo analicen, como progenitores lo analicen y lo puedan transmitir a sus clientes. Hoy en día, la patria potestad ya no se entiende como un derecho de los progenitores, ¿eh? Ojo con eso. De hecho, dentro de poco estaremos abandonando el concepto de patria potestad, un concepto autoritario que es heredado de Roma y que refleja claramente lo que era el paterfamilias como el dueño y señor de todo lo que había en su casa, incluyendo los hijos. Y ya tendremos que abandonar ese concepto para empezar a hablar de responsabilidad parental. Porque en sus tesis la Corte ha definido que la patria potestad ya no es ese poder omnímodo que ejercían los progenitores sobre los hijos. La patria potestad es una encomienda que el Estado le da a los progenitores para que a través de su cuidado los hijos, las hijas puedan ejercer plenamente sus derechos y lograr su desarrollo integral. Ojo, fíjense en el cambio de visión. Progenitores ya no son amos y señores de sus hijos. Y eso decirlo en la familia mexicana es muy difícil, porque todavía tenemos papás o mamás que dicen, son mis hijos y si quiero me los como, o solamente yo sé lo que le conviene a mis hijos. No, hoy debemos de entendernos como personas adultas en quienes recae la encomienda de formar seres humanos funcionales en la sociedad. Y la primer o la más importante de esas funciones es crear seres humanos o formar seres humanos que sean capaces de tomar decisiones y responsabilizarse en la toma de esas decisiones. Eso es lo más importante en la enseñanza de los infantes.
enseñarles a tomar decisiones, a sopesar entre dos o más posibilidades, a analizar las consecuencias de la toma de decisiones en un u otro sentido y atreverse a tomar la decisión asumiendo la consecuencia. Si le salió bien, qué bueno. Si le salió mal, tendrán que asumir la responsabilidad y las consecuencias de esa toma de decisiones. Por eso, cuando hablamos del principio de la autonomía progresiva de la voluntad vía derecho de participación, se nos hace muy difícil pensar que nuestras hijas y nuestros hijos tomen decisiones y que además le hagamos caso a esa toma de decisiones. Cuando nos seguimos viendo como adultos, como propietarios de los hijos, pues este principio resulta sumamente difícil, ¿no? Maestro, ¿me podría repetir el término al que tendríamos que transitar en lugar? Incluso ya en algunos países de Sudamérica se ha manejado. Seguramente en el futuro dejaremos de hablar de patria potestad y empezaremos a hablar de responsabilidad parental. ¿Por qué? Si bien es cierto que la ley todavía reconoce, por decirlo de alguna manera, derechos a los padres, lo cierto en el ejercicio de la patria potestad, lo cierto es que esos derechos son más bien atribuciones o facultades que quedan sujetas al interés superior del infante. La convivencia no es un derecho de los padres, es una facultad, una posibilidad nacida obviamente del vínculo afectivo parental, pero realmente es un derecho del infante. Y ustedes pueden checarlo, artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a mantener relaciones personales con sus progenitores, con aquel con el que no vive o con el que no está bajo su custodia, siempre y cuando ello no sea contrario al interés superior de ese infante. Entonces es un derecho del infante, no del progenitor. Y entonces me dice, pero es que tienes que respetar su derecho de mi hijo a mis visitas, a la convivencia. Sí, pero si tú no vas a las terapias que te estoy imponiendo, pues entonces ese derecho no puede ejercerlo tu hijo, no por mí, sino por tu responsabilidad. Porque si ese derecho lo ejerce en este momento tu hijo, va a resultar más perjudicial. ¿Por qué? Porque eres violento. Primero te me vas al proceso psicoterapéutico para que este niño tu hijo, pueda ejercer plenamente su derecho. Si no lo está ejerciendo, no es porque yo lo prohíba, sino porque tú no estás garantizando que ese derecho tenga los resultados adecuados. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos cambia totalmente el panorama. Y finalmente, el otro principio de los cuatro de los que hablé de la convención es el principio de igualdad ante la ley. ¿Qué significa? Decía yo en el otro gráfico, no discriminación. Significa reconocer que el infante tiene, lo dije al inicio, exactamente los mismos derechos que tú y que yo, pero no los puede ejercer libremente, plenamente, porque no hay habilidades, no hay desarrollo pleno, porque todavía su voluntad no es autónoma, porque existen derechos que por su natural desarrollo biológico todavía no puede ejercer. Mi función como progenitor es garantizar que los derechos que puede ejercer los ejerza de manera plena, suficiente. Y aquí es donde entonces te digo, si tú como progenitor, otra vez, estoy hablando con postulantes, con la abogacía, con la autoridad jurisdiccional, si el cliente, si el litigante, yo sí distingo entre litigante y postulante, si el litigante, que es asesorado por el postulante, no entiende que su hijo o su hija puede ejercer sus derechos y asume la postura de un mero protector, vamos a tener problemas en el procedimiento jurisdiccional. Lo que tenemos que hacer es garantizar que el infante pueda ejercer sus derechos de la mayor manera. Y es común que en los procedimientos jurisdiccionales las partes, los adultos, papá y mamá, se agarren del chongo, se agarren en un pleito encarnizado y se empiecen a dar de niñazos. Y puede llegar el caso de que la autoridad judicial, al advertir que ni el padre ni la madre
están garantizando los derechos de su hijo para que éste pueda ejercerlos, como por ejemplo su derecho a vivir en familia o a convivir o a recibir alimentos, si esta la postura de las partes que se siguen peleando y dejan de lado los derechos de sus hijos, entonces el juez puede designarles un defensor público independiente a los abogados asesores de las partes. Puede el juez de oficio designar a un defensor público preferentemente especializado en derechos de la infancia que asuma la representación dentro del procedimiento, que asuma la asesoría legal del infante dentro del procedimiento para actuar. Y aquí es donde entra otro aspecto interesante. La Procuraduría de Protección de los Derechos de la Infancia, el nombre que recibe en sus estados de la República, generalmente es Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ejerce 3 tipos de representación. La representación los infantes tienen 3 tipos de representación conforme a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La representación originaria, que es la que ejercen los progenitores, los abuelos, es decir, quien ejerce patria potestad, o los tutores, en caso de que no haya quien ejerza patria potestad. Cuando quienes ejercen patria potestad requieren del apoyo en el ejercicio de esa patria potestad, entonces la Procuraduría entra con una representación coadyuvante. Mira, tu papá, tu mamá ejerces patria potestad, pero te está costando trabajo por tus circunstancias especiales de vulneración, por tus condiciones de vida, económicas, te está costando trabajo, entonces yo, Procuraduría, entro para coadyuvar contigo, para ayudarte, para apoyarte, para conducirte y orientarte, ¿no? Por ejemplo, y esto a mí me ha tocado en algunas ocasiones, papás que están en condición de calle con sus hijos, trabajan limpiando parabrisas, tienen a los niños ahí en los semáforos, a lo mejor el papá se droga, etcétera. Entra Procuraduría y les apoya a estos progenitores con tratamientos o con apoyo en alimentación, con apoyo en atención de la salud, orientación, incluso los invita a recibir tratamiento contra las drogas, etcétera. Esa es una representación coadyuvante donde la Procuraduría, en aras de cuidar el interés superior de estos pequeños, no quita a los papás, les ayuda. Pero cuando de plano no están los progenitores, no hay quien ejerza patria potestad, o quienes ejercen patria potestad no están velando por los derechos de sus hijos, entonces la Procuraduría ejerce una representación sustituta o en suplencia. Y entonces es cuando Procuraduría el juez puede dar la intervención a Procuraduría y decirle, ¿sabes qué? Acá nada más estos progenitores no entienden, están violentando los derechos de sus hijos, entra Procuraduría. Otro caso que nos pasa, por ejemplo, esto también a mí ya me ha pasado. Procuraduría, en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene la facultad de decretar órdenes de protección en favor de la infancia cuando los progenitores no están o estando, son estos los que violan los derechos de sus propios hijos. Entonces ya me ha tocado el caso de que una menor de mes y medio en el hospital, recién nacida, mes y medio, toda su vida en el hospital, mes y medio, necesita una transfusión, no hay otra forma de tratamiento, los padres por su religión no permiten la transfusión y entonces Procuraduría emite una orden de protección en favor de esta infancia, de esta niña, para que pueda practicarse la transfusión. Sí, la Procuraduría emite la orden, pero es el juez familiar a quien le envía la orden de protección para que el juez la analice y emite una resolución en un expediente especial en donde confirme la orden, la modifique o la revoque. Entonces ahí el juzgador una especie de juez de control, lo que está haciendo el juzgador familiar es autorizar esa representación en suplencia de la Procuraduría ante la inacción de los progenitores para salvar la vida de la niña. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de este principio de igualdad ante la ley y decimos que los niños tienen los mismos derechos que nosotros y a nosotros como adultos nos toca permitir que ejerzan esos derechos,
implica que cuando nosotros como adultos, o en este caso sus clientes, sus asesorados, no lo están haciendo, pues el juez va a tener las facultades también de ordenar la intervención de Procuraduría para que se llegue a ello. Quienes me han escuchado a lo mejor en otras pláticas o hablando sobre el Código Nacional recordarán que hemos hablado de, perdón que rompa tantito, a lo mejor como que de primera instancia no les cuadre lo que voy a decir o no entiendan por qué, habrán escuchado sobre la ejecución de sentencias con perspectiva de derechos humanos. Ahora, la vía de apremio tiene que ser con perspectiva de derechos humanos, una junta de ejecución voluntaria donde las partes se pongan de acuerdo. Si no se logra el acuerdo, entonces ya podemos decretar medidas. Bueno, pues si por ejemplo yo estoy ordenando un lanzamiento, voy nuevamente al tema, yo estoy ordenando un lanzamiento, yo tengo primero que averiguar si hay personas en situación de vulnerabilidad, empezando por niños, y ordenarle al progenitor, a los cuidadores, que velen por la protección de los derechos de estos niños y, por ejemplo, previo al lanzamiento, los retiren del lugar, los saquen, les puedo dar un plazo para que lo hagan. Pero si cuando ya voy a hacer la diligencia, nunca me dijo que había niños, o habiéndolos, no cumple con las órdenes que yo le di, yo llego al lanzamiento y hay niños, yo ya estoy llegando con personal de Procuraduría. Y en el momento en que, como ocurre clásicamente y muchas veces mal asesorados por abogados faltos de ética, el adulto le dice al actuario, le dice a los elementos de seguridad que van acompañando, no pueden hacer nada, aquí está mi hijo, tócalo y te denuncio por violencia. Pues resulta que no, la violencia es al revés, porque yo ya te dije que el niño no tenía que estar en el día del lanzamiento. Ahí está todavía el niño, no cuidaste de eso, me lo pones enfrente para evitar la ejecución. En ese momento, elementos de Procuraduría que se lleven al niño. ¿Por qué? Porque quien está ejerciendo la violencia es el papá del niño que me está poniendo al niño en medio de los elementos de seguridad con el afán de que no se ejecute la diligencia. ¿Quién ejerce la violencia? ¿El actuario? ¿Los elementos de seguridad? No, el papá. Y ahí entonces el derecho del infante se está viendo vulnerado por el propio progenitor. Perdón que me fui hasta la ejecución, pero quise poner un ejemplo de cuando en un momento dado podemos decir, a ver, Procuraduría, aquí hay una flagrante violación de los derechos del infante por su propio progenitor. Está ejerciendo violencia. Entra, protege al infante. Ok, pues por la hora aquí le voy a dejar. Esto es a grosso modo lo que implica la doctrina de la protección de los derechos de la infancia, la doctrina de la protección integral de la infancia, los principios que inspiran a la convención, vida, supervivencia y desarrollo, igualdad de derechos o no discriminación, participación efectiva vía autonomía progresiva de su voluntad y el interés superior de la infancia. En este momento abro una sesión, son 13 para las 10. Abro una sesión. Tu micrófono, por favor, les encargo. Abro una breve sesión de preguntas y respuestas si es que alguien desea externar alguna duda. A ver, tengo por aquí a Jacqueline. Hizo una pregunta en el chat. Dice, mi pregunta es, en un juicio de alimentos de un adolescente de 16 años, la persona que ejerce la guardia y custodia ya no tiene que solicitarla dentro de la demanda. Esto refiriéndonos a la autonomía. A ver, no, esa es otra cosa. Ni modo que el adolescente me diga que no quiere alimentos o que no necesita los alimentos. Si el adolescente viene y me dice, oye, es que no necesito alimentos, pero está viviendo con la mamá, por ejemplo, y el progenitor no da alimentos, pues esa opinión del infante va en contra de su propio interés. Por supuesto que aunque tenga 16 años, se pueden pedir alimentos. La pregunta es, ¿a los 16 años va a estar bajo la custodia de la madre? O a lo mejor a esos 16 años ya está en la posibilidad de decidir con quién de los progenitores se va. Esto es bien interesante porque a veces se llevan asuntos en donde pues estás peleándote la guardia y custodia de un adolescente de 17 años, dentro de 4 meses cumple los 18 y se siguen peleando las partes. ¿De verdad es necesario llegar a eso? Hay que tener cuidado con esos aspectos. Valorar, es que miren, si algo tenemos en México, es esta idea arraigada, aferrada, por no decir, perdónenme la expresión aperrada, de que el juez tiene que decidirlo todo. Todo tiene que pasar por la decisión del juez. Y hay gente tan cínica que le dice a su acreedor, mira, sí, yo sé que te debo,
pero ¿sabes qué? Hasta que no me lo ordene el juez, no te pago. Entonces, queremos a veces pasar todo por el filtro del juzgador porque sentimos que solamente a través de la sentencia es como se decide el derecho. Y tenemos una amplia posibilidad a través de los medios alternativos de solución de conflictos. Tenemos un adolescente de 16 años, lo mejor que podemos hacer es ir a justicia alternativa, escuchar al adolescente en justicia alternativa y en función de eso generar un convenio. Benjamín levantó la mano, si le dan el uso de la voz, por favor, gracias. Mi estimado maestro, siempre un placer saludarlo. Un gusto, Benjamín. Una pregunta rapidísima en cuanto a este tema del status quo. Ujú. En caso de una pareja que se está divorciando, tienen una infante de 5 años. La realidad de las cosas es la niña convive todos los días, todo el día con su progenitor y pernocta con el progenitor 2, 3 veces por semana y con la progenitora 4 veces por semana. La progenitora todos los días la recoge en la casa del progenitor a las 5 de la tarde, los días que pernocta con ella ya se la queda y los días que no, pues se la regresa al progenitor a las 8. En la solicitud de divorcio, si yo le hago, o sea, el juez podría ordenar que permanezca esa circunstancia, si yo acredito que existe esa circunstancia, ¿no? O sea, si yo acredito el status quo, se podría solicitar realmente que se constituya una guardia y custodia compartida. Sí, claro, por supuesto, Benjamín. El ejemplo que me estás poniendo nos habla de a lo mejor una dinámica en donde los progenitores han entendido la importancia de que la niña pueda estar en constante convivencia con ambos. La guardia y custodia compartida hay que distinguirla porque luego pensamos que guardia y custodia compartida es sinónimo de tiempos repartidos, ¿no? Y no es así. La guardia y custodia puede implicar determinar aspectos relacionados con la toma de decisiones, con los tiempos. Hay quien señala que, veremos algunos autores que dicen que si en la convivencia resulta que el niño está 4 días con uno de los progenitores y con el otro está 3 en la semana, eso ya es custodia compartida. Aunque oficialmente al juez le digan que está con uno de ellos, ¿sí? O que la custodia lo tiene uno de ellos y el otro solamente convive con él 3 días, ya es prácticamente una custodia compartida. La dinámica que tú me expones responde a la dinámica familiar de los progenitores, es decir, está dependiendo de sus actividades laborales, de los tiempos de los que pueden disponer, etcétera, se pusieron de acuerdo en horario, cómo lo recojo, a dónde lo recojo, etcétera. Perfecto, así tal cual ya expónganla al juzgador en el convenio de divorcio y el juzgador no tendría por qué en forma alguna oponerse a esa dinámica de convivencia. Es importante considerar lo siguiente: los jueces no tenemos por qué ver interrumpidos los procesos a los que han llegado las partes. Si las partes me dicen es que ya lo platicamos, ya nos pusimos de acuerdo, estamos así de acuerdo, adelante. Únicamente podremos tener ciertas consideraciones cuando advertimos de los expedientes alguna situación de ejercicios de poder, alguna situación de presión, de no convencimiento. Más de una ocasión nos ha tocado que cuando se presentan las partes para ratificar el convenio, adviertes inmediatamente la actitud de una de ellas que no está de acuerdo, ¿no? Entonces sostienes la plática directamente con la persona y te termina diciendo, es que yo no quiero, o sea, la verdad yo no quiero. Puedes terminar con esto, pero las condiciones no son las que yo quiero. Lo estoy haciendo prácticamente a fuerza. Bueno, entonces no tome la decisión. Entonces no podemos aprobar este convenio. Entonces la dinámica que tú me planteas deviene de acuerdos mutuos, llevan un tiempo ejerciendo esta forma de convivencia, ya así hay que exponerla a la autoridad jurisdiccional y la autoridad no tendría en forma alguna por qué oponerse a esta dinámica. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. El día de mañana podemos empezar a ver Código Nacional con relación a infancia. Y para el día miércoles podremos estar hablando ya de lo que es protocolo de actuación, ¿no? Doctor,
sería entonces por el momento mi participación y yo les agradezco a todos su presencia y su paciencia. Muchas gracias, maestro. Nos vemos mañana entonces en punto de las 8 de la noche. Descansen todos. Recuerden que la clase Muy bien. inicia 8 en punto, por favor, porque no se puede estar dando el acceso a media clase para no interrumpir al maestro Saúl. Nos vemos mañana temprano. Gracias. Hasta Buenas mañana. noches, hasta mañana. Buenas noches a todos. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.